hacia la fe, nos alejamos de la reconciliación. Estos síntomas nos interpelan a todos. No son simples estadísticas, de verdad que son realidades que tocan nuestra vida cristiana. Preguntémonos, queridos hermanos, mm, ¿cuándo fue la última vez que reconocimos sinceramente nuestra necesidad de pedir perdón? O más aún, ¿cuándo nos miramos al corazón y dijimos, sí, he fallado, necesito reconciliarme? Hermanos, al llegar a este punto, también debemos detenernos en el corazón de la fe. La reconciliación es obra de la Trinidad, no es fruto exclusivo del esfuerzo humano, sino un don divino que brota del amor eterno de Dios. El teólogo Dionisio Borovio explica que el perdón es una iniciativa del hombre, no es una iniciativa del hombre, sino gracia que nace en el corazón del Padre, se realiza en Cristo y se actualiza en el Espíritu Santo. La reconciliación, por tanto, no es un movimiento trinitario, humano, sino que es de verdad fuente la Trinidad que envuelve, que nos devuelve en la comunión del Dios mismo. El Padre, por su parte, podemos decir que es fuente de toda misericordia. Es como el Padre en la parábola del Hijo pródigo. Espera pacientemente, corre al encuentro del Hijo que vuelve y lo reviste con la dignidad perdida. No lleva cuentas del mal, sino que abraza y devuelve la vida. Mis hermanos, el Hijo Jesucristo es quien realiza nuestra reconciliación. San Pablo proclama, por ejemplo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Según de Corintios 5:19. Cristo nos reconcilia en la cruz, donde destruye la enemistad y redime a la humanidad caída por el pecado. En la sangre derramada, pues toda separación queda vencida. Y el Espíritu Santo, por su parte, es quien actualiza esta reconciliación en la historia. Él mueve los corazones a la conversión, sana las heridas interiormente y reconstruye la comunidad entre los fieles. Es el Espíritu el que hace el sacramento, el que hace del sacramento un encuentro vivo con Cristo, no un simple rito. Ahora bien, esta obra divina necesita hacerse visible en la historia. Aquí aparece la Iglesia, sacramento universal de salvación que prolonga en el tiempo la obra reconciliadora de Cristo, como enseña el Concilio Vaticano II, diciendo que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lumen Gentium 1. La Iglesia, por tanto, no es fuente autónoma de perdón, sino instrumento de Cristo. Ella anuncia el Evangelio de la misericordia y celebra el sacramento de la reconciliación y testimonia con su vida comunitaria la fuerza transformadora del perdón, mis hermanos. Borovio advierte que reducir la confesión a un juicio jurídico es traicionar su esencia. La penitencia no debe vivirse como un tribunal en el que se enumeran faltas y se recibe una absolución automática, sino como un encuentro de sanación, de gracia, donde el amor de Dios restaura al pecador y lo reintegra a la comunidad. Además de eso, pues recordar también que el pecado no es solo personal, sino que también cuenta con una facultad social. Pensemos en la corrupción, la violencia, la injusticia estructural que margina a los pobres, ¿no? Todo esto es pecado porque rompe la comunión con Dios, con el prójimo y con la creación. Como dijo San Juan Pablo II, no hay auténtica reconciliación sin justicia. La reconciliación cristiana, por lo tanto, no se limita al perdón de pecados individuales. Es un compromiso activo con la transformación de la sociedad, con la construcción de un mundo más justo, mis hermanos y fraterno. San Agustín enseña que el pecado rompe la comunión y que la iglesia es el lugar donde Dios vuelve a reunir lo que el pecado dispersa.
Karl Rahner, un gran teólogo de nuestro tiempo, nos recuerda que reconciliarnos es participar ya en la vida de la eternidad. Lo que Dios revela en la historia, su perdón en Cristo, es lo que Él es en sí mismo, comunión eterna. Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, enseña también que la misericordia no elimina la justicia, sino que la plenifica. En Cristo el pecado se transforma en amor, ese amor profundo que me hace reconciliar con Dios. Papa Francisco insiste que la iglesia debe ser cara de misericordia, debe ser casa de misericordia. El confesionario no es solo una sala de tortura, sino un lugar de encuentro con el Padre. San Juan Pablo II lo decía y lo recordaba siempre, la reconciliación es siempre personal y comunitaria, eclesial y social. Todos, como miramos, coinciden en una misma verdad. La reconciliación es un don de la Trinidad y misión de la Iglesia. Algunas problemáticas actuales son, mis hermanos, que pues desde un pensamiento alejado de la reconciliación podemos contemplar riqueza del sacramento, ¿no? Como algo obsoleto. Y entonces pues perdemos esa facultad de reconciliarnos con Dios. Esas problemáticas nos interpelan y nos invitan a redescubrir la belleza del perdón divino, mis hermanos. La primera dificultad es el individualismo contemporáneo, ¿no? Vivimos en una cultura, mis hermanos, que exalta la autonomía absoluta de la persona, como si cada uno pudiera salvarse por sí mismo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no necesito a la iglesia. Sin embargo, pues tenemos que reconocer que la fe cristiana es siempre eclesial. San Pablo enseña que todos somos un solo cuerpo en Cristo. Una segunda dificultad que encontramos en la época actual es la secularización. Poco a poco se pierde el sentido de lo sagrado y del pecado. En muchos ambientes ya no se habla de ofensa a Dios, sino solo de errores humanos, como pues nos lo enseña el catecismo, ¿no? El pecado es una ofensa contra Dios. Si desaparece esa conciencia, también se apaga la necesidad de acudir al sacramento. La violencia estructural, al mismo tiempo que pues, la crisis del sacramento, de la confesión, la pérdida de tener una conciencia de pecado y el encuentro con Dios, pues nos van alejando de este sacramento tan importante. Queridos hermanos, hablar de reconciliación es hablar del corazón mismo del cristiano. El pecado hiere, divide y esclaviza, pero el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nos ofrece el perdón y la vida nueva en el Espíritu Santo. El sacramento de la penitencia no es un simple trámite, sino un encuentro vivo con Cristo misericordioso, que nos devuelve la paz del corazón y la comunión con la iglesia. El catecismo enseña que el efecto de ese sacramento es la reconciliación con Dios y con la iglesia que restaura la gracia y la paz. Pero no podemos quedarnos en una división individualista. La reconciliación es también comunitaria y social. Cada vez que nos confesamos, contribuimos a sanar las heridas del mundo, porque al ser restaurados en Cristo, somos enviados como instrumentos de paz. Papa Francisco nos recuerda que la iglesia está llamada a ser un hospital de campaña, donde los heridos por el pecado encuentren cuidado y consuelo. El confesionario debe ser siempre un lugar de acogida, nunca de condena. En sus propias palabras, Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Queridos hermanos, la reconciliación no es teórica, es vida. Pregúntate hoy, ¿cómo vives la reconciliación en tu historia personal? ¿Buscas este sacramento como un encuentro con el amor del Padre? ¿Eres instrumento de paz en tu familia y en tu comunidad, en tu trabajo?
¿Eres ese sacramento de paz que une o no lo eres? Son grandes preguntas que nos quedan, mis hermanos, para reflexionar, para volver a este corazón de Dios que tanto nos ama, tanto nos espera, tanto desea que estemos con Él. Por eso, mis hermanos, que en Cristo se cumple la verdadera reconciliación. Y ya nuestros primeros padres vivían este sacramento de la reconciliación como lo más profundo de su fe, porque acercarse al sacerdote a pedir perdón por los pecados es más que un acto tal vez de humillación, como muchos piensan, es acercarse a un Dios, a un Padre, a una Madre misericordiosa, misericordiosa, que quiere para su Hijo lo mejor. Recuerden amar mucho, mis hermanos, porque Jesús ha dicho en su Evangelio, te he perdonado porque has amado mucho. El límite del perdón es el dejar de amar. Cuando dejamos de amar, dejamos de considerar la gracia necesaria para pedir perdón. Amemos mucho, hermanos, amemos mucho, para que Dios también nos perdone. Y aunque no amemos, Él siempre nos amará, porque su amor por cada uno de nosotros es infinito, es ilimitado, es para siempre. Terminemos con esta pequeña oración. Señor Padre de misericordia, Hijo y reconciliador y Espíritu de comunión, haznos instrumentos de tu paz, constructores de fraternidad y testigos de tu perdón en medio del mundo. Muchas gracias por acompañarme en este espacio, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga y les conceda la gracia de vivir reconciliados siempre con Él, con ustedes mismos, con los demás, con la creación. El Señor y la Virgen Santísima los bendiga.